un vector que tiene una determinada magnitud r, un- una dirección θ y sus respectivas coordenadas en el eje X y en el eje Y, ¿ya? En donde matemáticamente podemos sacar todo esto para determinar unas o otras cosas. Por ejemplo, si a nosotros en unos ejercicios nos da la magnitud del vector y el sentido que tiene o la dirección, nosotros con esta fórmula podemos encontrar sus coordenadas en X y en Y. Lo mismo podemos encontrar el ángulo con la coordenada en X y la magnitud. Esto es lo de el hip, ese tipo de cosas, de trigonometría. Yo nunca me lo aprendí muy bien, en verdad. También de trigonometría nos sale esta relación, ¿ya? Que es la tangente del ángulo va a ser igual a la coordenada Y entre la coordenada en X, ¿ya? Que nos va a servir para, sobre todo, sacar el ángulo del vector teniendo estas dos. También con las coordenadas en X y Y podemos determinar la magnitud del vector con Pitágoras, po, si se dan cuenta, porque tiene la misma forma de el teorema de Pitágoras, que es terrible conocido. Ay, ¿quién se quiere meter? O se unió. Es el Matthew, de nuevo. Ok. Uh, Voy a asumir que fue tu culpa, Matthew. Mira, lastimaste a todos sus oídos. Ya. Eh, y eso, po. Y para sumar dos vectores, tenemos que sumar cada uno con sus coordenadas correspondientes, po. La X con las X, las Y con las Y. ¿Me entienden? ¿Quieren sacarle una foto o algo? No sé. Igual este tipo de cosas salen en los libros, pero es importante tenerlo en cuenta, porque siempre ayudan. Eh, Teniendo igual estas cosas en cuenta, ahora vamos a empezar a hacer el ejercicio de vectores que yo no sé qué tal estarán ustedes con el tema de vectores, pero es importante que se manejen en vectores porque muchos movimientos físicos, muchos fenómenos físicos son vectoriales, ¿ya? Como por ejemplo las fuerzas. La fuerza se representa como un vector con magnitud, sentido, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces es importante que se manejen. Para eso igual vamos a hacer este ejercicio paso por paso y les voy a poner nombre al tiro a estos vectores porque después me pierdo. Entonces con el vector A, que tiene una magnitud de 80, uh, está con blanco, qué raya, de 80 newton, que es su magnitud. Oye, qué terrible chat. Tiene su magnitud de 80 newton, este vector A, que es este de acá por si acaso, ¿ya?
y que si se fijan está eh, alineado con el eje X, lo que nos dice que su ángulo respecto a X va a ser cero, claramente, porque no hay una apertura. Mm, mm. Pero igual si lo ocupan con trigonometría, deberías darle algo bien. Entonces, como nosotros queremos determinar la magnitud, el sentido, la dirección, todas esas cosas del vector resultante, lo que necesitamos hacer es sumar los vectores, cada uno con sus coordenadas en X y con Y, para tener sus componentes. Con sus componentes podemos sacar la magnitud, podemos sacar la dirección y cuando ponemos el gráfico, lo hacemos en el gráfico, podemos también sacar su sentido, es importante. Y son las dos cosas que nos piden. Pillar todas estas cosas y hacer el gráfico del vector resultante. Por lo mismo, a mí me gusta dejarlo bien clarito, así como escrito me refiero. En el vector A, las componentes en X van a ser la magnitud de A por el coseno del ángulo que es cero, por lo que les dije, porque acá no genera una apertura con el eje X, ¿ya? La magnitud de A es 80 y el coseno de cero, deberían saberlo, yo no lo sé. Coseno de cero es cero, entonces sus coordenadas en X van a ser 80. Con el eje Y sigue la misma idea. La magnitud del vector por el seno, en este caso, del mismo ángulo, que es cero, la magnitud que es 80 y el seno de cero es cero. Entonces 80 por cero me queda cero, que son las componentes de los vectores. ¿Ya? Importante dejarlo anotado porque después lo vamos a sumar y bueno, ahí vamos viendo. Va que vayan cachando. ¿Van cachando? Nadie va perdido, hoy muy lento, no sé. Vayan diciendo, no sé en verdad qué tanto saben de este tipo de cosas. Me pueden hablar por el chat igual, si igual lo voy viendo. Está bien. Ya. Con el vector B es lo mismo. La magnitud del vector por el coseno de 45 en este caso, porque la apertura que tiene el vector frente al eje X. ¿Ya? Entonces sería por 45, que es el ángulo. Entonces la magnitud de B, que es 100, por el coseno de 45, upa, que es más o menos 0,7. Y 100 por 0,7 es 70. Y justo en este pasa de que el seno y el coseno en 45 grados es lo mismo. Entonces, sabiendo que la magnitud también es la misma, la coordenada en el eje Y también debe ser Z. Mm, Esta sí, o sea, se podría, pero es diciendo al final de cada uno. Si está haciendo Newton,
Sí, pero como todos estáis trabajando en la misma sistema de unidades, eh, con que lo pongáis al final, yo creo que está bien. Al menos en función drama, como te saltas un poco la unidad y ponerle en el resultado. Ok. Ya. Y cuando mides el ángulo así, en esa dirección, es negativo, porque por convención los ángulos se miden en dirección antiderecha para los positivos y dirección derecha para ángulos negativos. Entonces, acá lo que yo suelo hacer, porque es lo más fácil, trabajar con el complementario. Entonces, si todo esto es 180, el complementario sería 180 menos los 30, que sería 150. Así el vector C en el fx sería la magnitud por el coseno de 150, que viene a ser la magnitud que es 110 y el coseno de 150 es menos 0,86. Y, y eso nos da menos 94,6. Acá mismo, fíjense, cuando nosotros ocupamos este método, vale, cuando nosotros ocupamos este método, la resultante nos da al tiro el signo, ¿ya? Y coincide con lo que vemos en el gráfico, porque si esto es el plano cartesiano y acá está cero, para acá están valores que son negativos, por la recta numérica, no sé qué. Entonces, este punto de acá debe ser obligatoriamente de esta forma, menos x, como nos la dan, como nos la resultó acá, cuando ocupamos el ángulo complementario. ¿Se entendió? Bien, ¿ya lo sabían? Ah, está bien, está bien. Ya, el seno de 150 ahora da positivo y es 0,5, entonces mentalmente es más o menos como 65. Creo. Nada tiene 53. Ah, sí. Eso lo hace Ray. Ya lo vamos a hacer esto todo. Pero acá pasa la misma manera. Acá más complementario es seguirle ya, medir desde el eje X positivo, el sentido antilario, hasta llegar al vector. En este caso sería los 180 más este cachito, que es el 20. Entonces sería eh, el ángulo del vector sería 200. Y si su magnitud es 160 por el coseno de 200, que es menos 0,93, creo 9. Ah,
la magnitud por el seno de 200, que en este caso el seno de 200, ay, el seno de 20, ya. El seno de 200 es más o menos 0,34 y multiplicar por el 30% queda menos 54,7. Ya con todas las componentes, vamos a sacarla, vamos a sumarlo primero. Entonces vamos a decir que el vector resultante llamado R va a ser tal que van a ser toda la suma de todos los componentes en X y los componentes en Y. Entonces sería 80 más 70 y para que les quede más visual. Ujú. Esto es básicamente la suma de todo esto, nos va a dar las componentes del vector R. Entonces sería, fácil con el calculador del tiro. 80 más 70 menos 94,6 menos 148. ¿De qué? Pues, no, se me escapó un C. Entonces, el vector R en X, cuando hacemos la suma de el, el 80, el 70, el 94,6 y el F, nos va a dar que en X es menos 93, no 4. Y en Y serían todos los elementos de los vectores en sus componentes Y. Entonces sería el 0, el 70, el 55, 0, 70, 55 y el menos 54,7, que da 70,3. Ya. Con las componentes, como les dije, vamos a sacar la magnitud, que sería, la magnitud va a ser la componente al cuadrado en la red, que viene del triángulo. Este de acá. No ven que si le saco raíz, me quedaría este de acá. De ahí bien. Mi X sería 93 más 4 al cuadrado más el 70,3 al cuadrado. Con suma de... Vamos a hacerlo. Y eso por ejemplo.
Acá lo que hice fue el barra al cuadrado que me da esto, y ahora yo hago la suma, voy a hacer la actividad de una compañera, no sé si le molesta. Hacer con los cálculos rápidos. Está bien, ya. Esto que al final como digo es la magnitud del vector resultante de la suma de todos. ¿Qué? Sí, estoy ocupado. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Oigan, ¿no? Eh, ya. Para sacar tu dirección, vamos a ocupar esta de acá que le dije antes, que es la tangente del ángulo, debe ser la coordenada y sobre la coordenada x. Entonces queda la tangente de teta sobre 70,3 menos 93,4, que es menos 0,75. Entonces, si nosotros aplicamos esta cuestión de acá, es tangente a la menos uno, que si no saben poner la calculadora, es eh, en la tecla Shift, presionan la letra del tangente y le sale la tangente a la menos uno. Y ahí ponen el menos 0,75, que da un ángulo de menos 36,8 grados. ¿No? Entonces acá, grito gráficamente, sí. Uh, Mira, en mi calculadora es con la chip, pero creo que depende. En mi calculadora es con la chip, se está con la tangente a la menos uno. Sí, eso me pasa. Es una basiquita, sí. Gráficas de la velocidad respecto al tiempo, estas de acá, y las de aceleración respecto al tiempo, ¿ya? Y tenemos que relacionar cada gráfica de estas con una de estas tres, ¿ya? En la primera, la A, vemos que a cada tiempo, a cada instante, a cada momento, le corresponde una velocidad de una forma lineal, porque así se ve la gráfica, una línea, literalmente, ¿ya? Entonces, nosotros cuando vemos gráficos así, podemos entender que tiene una aceleración, pero que esta es constante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa o cómo se ve una constante en un gráfico? Se ve de esta forma. Se ve constante a lo largo de su recorrido, porque a cada instante, a cada momento, a cada segundo que pase, su aceleración va a ser igual, sigue siendo lineal, ¿ya? Entonces nos queda que la uno
o este gráfico uno o A se relaciona con esta de acá. Ahora acá es el mismo caso, más o menos. Tenemos una parte en donde a cada instante de momento le corresponde a una velocidad de una forma lineal. Entonces, esta parte de acá tiene una aceleración constante, pero acá el cuerpo, lo que sea que se esté moviendo, por cada instante va a seguir a una velocidad constante. Por lo tanto, como la velocidad es constante, su aceleración es cero, porque no está ocurriendo esto, no está variando su velocidad. Y es más o menos la misma idea, po. Acá, miren, se relaciona con este porque posee una aceleración en algún punto del gráfico constante y después cae hasta el cero, que es exactamente lo que está pasando acá, po. Una aceleración constante, no aceleración. Aceleración constante, no aceleración. Y acá lo mismo. Acá es, ya por descarte lo sacáis, pero vean que la aceleración va subiendo de forma exponencial. Entonces acá la aceleración no es no constante, ¿ya? Pero si después lo ves en el gráfico, la aceleración se mantiene de una forma lineal, mientras que la velocidad se puede ver que va aumentando exponencialmente. Eso es porque, por ejemplo, si lo ven así, si yo tomo este cachito de tiempo, su aceleración va a ser diferente a la que yo tome en este cachito de tiempo, porque los valores acá y acá van a hacer mucha la diferencia a los de acá y acá, ¿ya? Pero se va a ver de esta forma. ¿Les gustó la explicación? ¿Quedaron bien? Lo voy a escribir, por cierto. Ya. Voy a suponer que les quedó claro. Entonces pasamos a un ejercicio que lo voy a tratar de explicar de la mejor forma. Ya. Un cuerpo con velocidad inicial de 8 metros sobre segundo se mueve a lo largo de una línea recta con aceleración constante y recorre 640 metros en 40 segundos. Para el intervalo de 40 segundos, encontrar la velocidad por medio, la velocidad final y la aceleración. Ya. Entonces, el enunciado, esto es algo que me gusta hacer a mí, no sé si ustedes lo harán, ojalá que sí, porque es mejor para ser más ordenado y después siempre se te van cosas. Entonces, a mí me gusta sacar los datos que nos da el ejercicio, como la velocidad inicial, que nos la dicen, que es de 8 metros sobre segundo. Tenemos una eventual posición inicial que es de 0 a conveniencia. Yo elijo que mi posición inicial sea 0. Tenemos el tiempo, que es de 40 segundos, y el problema nos exige la velocidad promedio,
que se calcula con la suma de las velocidades, como calcularía un promedio, po. La suma entre los elementos dividido la cantidad de elementos. En este caso, la final y la inicial dividido 2. También nos pide la velocidad final y la aceleración. Ya. Eh, ¿Cómo recomiendo partir con este ejercicio? Poner las cosas a no ser que ya tengáis como cachado que es así, ¿qué tienes que hacer? Poner la cuestión en la ecuación de itinerario, que es esta de acá. La posición final debe ser igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más el un medio de a por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Poner tu dato ahí, chantarlo y ver qué pasa. Por ejemplo, nuestro, en nuestro caso, mira, acá nos faltó que recorrió 640 metros. Ya. Tenemos la posición final, que son los 640 metros, la posición inicial, que es cero, la velocidad inicial, que es 8 metros sobre segundos, los 40 segundos que nos dan del tiempo, el un medio se queda, la aceleración no la tenemos, y el tiempo al cuadrado, que es 40 al cuadrado. Ya. Fíjense que tenemos una ecuación con una pole incógnita, entonces de acá vamos a sacar directamente la aceleración, calculando. Entonces sería los 640, el cero, ¿para qué ponerlo? Y acá queda 320, que es este 8 por 40. Y si hago 40 al cuadrado y lo divido en 2, va a quedar 800 por la aceleración. Acá paso el 320, lo paso restando, que me quedan 320 también. Y paso dividiendo el 800. Y me queda la solita. Entonces, la aceleración, haciendo la división esa de 320 dividido 800, me queda 0,4 metros segundo cuadrado. Ya. Y la aceleración es 0,4. Ahora puedo ocupar el 640. Voy a- Esto fue lo que hice. Importante que me digan de repente si no cachan como un paso. Pero lo que hice fue pasar el 320 para acá restando. Ya. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Ya entonces, ahora puedo ocupar esta fórmula. Y donde yo conozco todos los datos menos la velocidad inicial, entonces nos va a servir para calcular la velocidad final que a nosotros nos hacía falta. El 8 más el 8 que es la velocidad inicial, la aceleración que es 0,4 por los 40 segundos. Ah,
Esta operación de acá nos da 24, por cierto, metros sobre segundo, porque es una rapidez. Y ya teniendo la velocidad final, la inicial, podemos sacar la promedio, que va a ser la suma de las dos, dividido 2, que es 16 metros sobre segundo. Y así, importante. Ese es el ejercicio, simplecito. Eh, ¿Les sirven este tipo de ejercicio? O sea, como este tipo de ejercicios más numéricos que se lo explique, ¿o les gustaría como otro enfoque? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal les pareció el ejercicio? De todo un poco. Está bien. ¿Quedó claro el ejercicio? Lo que hice, cómo pasó. Eh, si tienen alguna otra duda, así como de algún tema más teórico, no sé. Yo lo que al menos a mí siempre me ha funcionado es el hacer ejercicios porque muchas veces tienes que entender lo numérico. Ah, mira, ese está acá. Lo voy a escribirlo. No, ya lo escribí. Esto de acá. Ya, muchas veces el relacionar lo teórico con lo numérico, lo cualitativo, a mí me sirve porque me hace reconocer a dónde estoy fallando y qué concepto físico me puede ayudar o que me hace pensar que está detrás de esto para llegar a algo más, ¿ya? Pero no siempre es el método más adecuado o el que se pueda adecuar a la mayoría. Entonces también es importante para mí saber qué cosas le acomodan más y ver un poco más teoría o no sé. Igual, si después me quieran hablar alterno por lo mismo, bienvenidos sean. Y si no hay más dudas con este ejercicio, pasamos al siguiente que ya es lo diagrama cuerpo libre en plano inclinado. ¿No hay dudas, chavales? Ok, ok. No dudas, no dudas. ¿Cuántos sabemos? Muchos, muchos. Hay hartos repetidos. Se me olvida que están las reacciones. Ya. Entonces, eh, pasamos. Ay, ahora hablamos. ¿O no? Ya, ya miren. eh, este ejercicio o sea, más con ejercicio te lo quise ocupar para explicarle el tema del diagrama cuerpo libre, eh, cómo interactúa la fuerza en cierto objeto, y después vamos, miren, tengo este que ya lo tengo listo, que es ultra algebraico, pero lo quiero ocupar más para que entiendan un poco, y después tengo este ejercicio, que es cortito, y para terminar, para rematar, no, para rematar porque estos ejercicios son largos, son decía, más o menos. Ya miren, en este tipo de situaciones, lo que va a pasar, porque el ejercicio me lo dice, y nosotros tenemos que influirlo, es que esto va a estar subiendo y esto a la vez va a estar bajando.
y van a haber diferentes fuerzas interactuando frente a las 2 masas, ¿ya? Para eso le hacemos el diagrama cuerpo libre, que en este caso partí con la esferita de acá. Con la esferita acá, su diagrama de cuerpo libre, que solo interactúan 2 fuerzas en la pelotita. La fuerza de tensión, que es el cablecito de acá. Acá ocurre la tensión. Y la fuerza peso, que es la que atrae atrae los cuerpos hacia el planeta, hacia abajo, ¿ya? Entonces, según la segunda ley de Newton, que nos dice que las fuerzas siempre son masa por aceleración, no me acuerdo muy bien así como el enunciado. Voy a buscar. Ya miren, dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Es decir, que la fuerza es masa por aceleración. ¿Y a qué se refiere con fuerza neta? Con las fuerzas, en plural, que interactúan sobre un cuerpo, ¿ya? Por eso la sumatoria, que la sumatoria, para el que no lo sepa, es la suma de diferentes elementos entre sí. ¿Y se acuerdan que antes les dije que las fuerzas se representan como vectores? Son magnitudes, fenómenos vectoriales. Como son vectoriales, nosotros los podemos dividir en sus componentes, ¿ya? Y también no podemos llegar y sumar X con Y, si Y con X, tiene que saber ser X con X. Por lo mismo, yo separo las fuerzas que ocurren en el plano Y y las fuerzas que ocurren en X, ¿ya? En el eje Y, para la masa 1, las únicas fuerzas que están interactuando son las de la tensión, que en este caso es nuestra positiva por nuestro marco referencial, y la peso, que como está apuntando para abajo, y para abajo están los negativos, es negativa. Solo por eso. Y por la segunda ley de Newton, esto debe ser masa por aceleración. Si acá en el ejercicio pedían determinar la aceleración y la tensión, yo acá lo que hice fue sacar esta relación, despejar la tensión en función de la aceleración, que no la sé. Entonces la dejé acá marcada porque la voy a ocupar después. En el eje X es importante que entiendan esto o que lo vean. No hay fuerza, no hay fuerza que ocurra en el eje X que la haga moverse para allá o que la haga moverse para allá. Entonces, como no hay un movimiento, no hay una velocidad, tampoco hay una aceleración por consiguiente, y podemos decir que la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, sin importar la masa, las fuerzas en el eje X van a ser cero. Queda ahí nomás esa parte. Ya. Ahora con la masita, el cuadradito, la cajita 2. Acá pasa lo similar, pues como en antes, más o menos. Pero fíjense que cuando nosotros arrastramos algo en un plano inclinado, en la mesa, y nosotros lo movemos de forma que, bueno, que se mueva la cuestión, pues. No va a pasar que si nosotros lo empujamos, se va a empezar a levantar o a hundirse solo, porque están la fuerza peso, que ya la había mencionado, que es la que tira la cosa hacia abajo, pero se contrapone la fuerza normal o la normal, que es aquella que
actúa en igual magnitud, pero en dirección contraria a la peso y perpendicular a la superficie, importante, ¿ya? Por lo mismo de que no tiene una aceleración, porque no mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, las fuerzas en el eje Y son cero. Y como estas deben ser contrarias para que sean igual a cero, deben ser iguales pero contrarias para que sea cero, yo trabajé la igualdad, ¿ven? La normal menos la peso por el sistema de referencia, uy, igual a cero. Esta de acá la pasé para el otro lado sumando y me queda esta relación. Ahora importante, ¿por qué el coseno? El coseno importante porque como este es un vector y no está alineado con los ejes, va a tener una cantidad, una componente en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Y con la trigonometría, así como lo dije antes, como lo vimos antes, esto de acá va a ser su componente en Y. Y ahora ocupamos, o yo ocupo, el coseno para las Y, porque ahora estoy midiendo el ángulo respecto a la vertical. El jueves se lo expliqué, pero se lo explico, no, en verdad. Si yo mido el ángulo respecto a la horizontal, el eje X, las relaciones son estas de acá, po, las que vimos, pero estas de acá. Pero si fuera al revés, o sea, yo en vez de ocupar este teta de acá, este ángulo de acá, yo ocupara este de acá, las relaciones serían al revés. Es decir, la X sería con seno y la Y sería con coseno, ¿ya? Por eso, para descomponer la fuerza peso, en este caso yo ocupé el coseno del ángulo. Entonces esta de acá sería la fuerza peso en su componente Y. Ahora con la componente X. Como, como vimos, el cuerpo va a estar moviéndose para abajo. Entonces, sí va a haber una aceleración en el eje X. Sí va a estar moviéndose en ese sentido. Entonces, sumatoria de las fuerzas en X igual a la masa por la aceleración. Que las fuerzas presentes en X son la de la tensión, la fuerza de fricción, que en este caso se la omití porque dije sin rozamiento, y la fuerza peso, pero en su componente X, ahora con el seno, si se fijan. Entonces sería esta parte de acá, como esta componente. Y como está a favor de el eje X, esta de acá es positiva y la tensión va a ser negativa, porque está apuntando hacia donde los valores de X son negativos. ¿Se entiende? Espero que sí. Ya. De ahí desarrollé la fuerza peso, que la fuerza peso es la masa por la gravedad, y me dio... Ah, y ahora ocupé la relación esta que les dije, la de tensión, la reemplacé en el tensión de acá. ¿Lo ven? Acá. Entonces, y me queda esta tontera. Y ya de acá, algebrita, para sacar la aceleración, que es esta de acá, y lo mismo para la tensión. Partí desde la relación que les dije, puse este valor de acá en la ecuación, y de acá álgebra, y me dio esto, ¿ya? No les voy a explicar esto porque quiere dejarlo escrito, pero no es necesario que lo explique, creo yo.
No quiero que sea el punto de la explicación, sino más bien, eh, que se vea el proceso. Ya, perdón por tanto texto. O estoy diciendo que hablo mucho. Está bien, ya. Eh, ¿quedó alguno con dudas sobre algún tema de esto? Ah, antes de pasar al ejercicio, que igual capaz se le resuelva alguna duda o tal vez voy muy rápido, no sé, ¿qué me dicen? ¿Todo bien? ¿Alguien que no sea Noé González? Más participación. ¿A dónde está mi ahijada? Que no dice nada si le gusta la esta. Muchas gracias, Matt. Ay, qué pasa. Bueno, oye, eso hiere mi sentimiento. Bien, ya, sigamos. Son medio conflictivos ustedes. Ya, miren. El ejercicio más o menos similar al otro, al que le mostré recién para la demostración. Y los datos de enunciado, o sea, le voy a leer la pregunta. En la figura, las dos cajas tienen masas idénticas de 40 kilos. Ambas experimentan una fuerza de fricción cinética con un mu de 0,15 y nos pide encontrar la aceleración y la tensión, la aceleración de las cajas y la tensión en la cuerda que las une, ¿ya? Entonces, primero con los datos voy a escribir que la masa de A es igual a la masa de B y que a su vez son o pesan 40 kilos, ¿ya? Tengo el ángulo de inclinación, que es 30 grados. Tengo el mu cinético, que es 0,15. ¿Qué más tengo? Sí, lo voy a mandar resuelto al WhatsApp, estos tres. Sí, sí. ¿Qué más tengo? En este ejercicio, por si acaso, el tema este del roce son ideales, entonces allí no se pierde fuerza. Es importante igual, pero son suposiciones. Ok. Entonces partimos haciendo, como les dije, el diagrama de cuerpo libre, en este caso de A, que es más simple. Ese es el suelo. Mm, upa, ya. Mira, rectas están.
Que sean perpendiculares, eso no. Este de acá es mi sistema de mi eje de referencia para los ejercicios. Que este yo siempre lo elijo. O sea, siempre lo puedo determinar yo porque es mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta parte es más subjetiva, a lo que a uno le parezca mejor, lo que más le tenga. Ya entonces, de A, existen eh, diferentes fuerzas que se le aplican a la cajita A, que viene a ser la normal. No, espérense. Primero tiene la peso, que es la que te jala hacia abajo, acá en la Tierra, y que, por si acaso, la fuerza peso se calcula como la masa por la gravedad. Ahora sí tenemos la normal, que es la que se contrapone a la peso y que debe ser de igual longitud, pero de diferente sentido. Y siempre se encuentra perpendicular a la superficie. De ahí, ¿qué otra fuerza tenemos? Tenemos la tensión, que empieza desde acá porque ahí estaba conectada, en el sentido de la cuerda, porque se transmite a través de la cuerda. Y como nos hablan de un... Sí, mira, justo eso iba a hablar. Como justo nos hablan de un mu y que nos dicen que se va a mover, se ocupa este tema del roce cinético, la fricción cinética con este numerito, y se encuentra o se va a contraponer al movimiento. Entonces, la fuerza de roce aparece aquí, que por cierto, así como con la... Voy a escribirlo, mira. La roce es el mu por la fuerza normal. Mu. ¿Qué? No sé, unos 20 minutos. Mi hermano, que quiere hacer una cuestión. Me está hablando mi hermano. Saludos. Ya. Eh, como se lo expliqué, como se lo expliqué, en el eje Y no va a haber una aceleración porque la caja no está ni subiendo ni bajando. ¿Ya? Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser cero. Por lo tanto, tenemos la fuerza normal. Uy, ya. La sumatoria de fuerzas que hay en el este va a ser la fuerza normal más eh, la fuerza peso que está con un negativo por nuestro sistema de referencia que está yendo hacia abajo. Hoy ustedes no lo saben, pero yo hablando ocupo mucho las manos, entonces ustedes no saben cuando yo muevo las manos, pero las ocupo para mostrarles las cosas, pero no lo pueden ver. Es muy chistoso. No sé. Ya. Acá lo que yo hago es que, oye, ese jajaja y un punto es agresivo. Eh, está bien. Yo paso la fuerza peso para el otro lado y me queda que la fuerza normal debe ser igual a la fuerza peso. Ah, esto es lo otro. Yo voy a tomar a la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Mish?
¿Ves las notificaciones que le llegan a la tablet de casualidad? ¿No? Ah, ya, sí, bótala. Me están diciendo que no para el chisme. No, que la tablet no es mía, es de mi polola y me la prestó para esto, pero le están llegando las notificaciones a las cosas, a la tablet. Está bien, sí, ya. Eh, Como les dije, la fuerza peso es la masa por la gravedad. La masa es de 40, la gravedad la estoy tomando como 10, por cierto. Y eso me da que la fuerza normal es de 400 newton. Y ya no podemos hacer nada más y entonces seguimos con en el eje X, que en este caso sí hay un movimiento en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración. Está bien, muchas gracias. ¿Y qué fuerzas hay en el eje X? Eh, el eje X está la tensión y la fuerza roce. Eh, Se contrapone a mi movimiento y en mi eje de referencias está apuntando hacia allá. O sea, es decir, menos fuerza, menos no sé qué, menos fuerza de roce. Y eso igual debe ser a masa por la aceleración. Ya. La tensión no la conozco. La fuerza de fricción se determina con el mu por la fuerza normal, que ya la tenemos, ya la determinamos. Mu. Este mu es, o sea, ya, la fuerza de fricción va a ser 0,15 porque ese vale, eso vale. Y la fuerza normal, o sea, por 400 que me da 60. Y la masa en A la conozco, que es de 40 por las aceleraciones. Y para que quede más bonito, lo voy a dejar así. No, este es más. Voy a... Uy, creo que va a quedar. Oh, no, sí que un cuadrado. Este ya es mu. No, ¿cómo que no me está yendo el F? Puta, recién lo vi, qué paja. Ya. De, de A tenemos la primera relación que nos va a servir, que la tensión menos 40 veces la aceleración es igual a 60. Ahora con el DCLD de, mira, para mis haters, un triángulo hermoso.
Espero que no me hablen así en la universidad. Ya, este sería B, con un ángulo acá de 30 grados. Y vamos a seguir con el temita este. La primera fuerza que yo siempre pongo es la peso, que va a estar apuntando directamente hacia abajo. ¿Con qué ángulo respecto a la vertical? Con los 30 grados. El mismo ángulo, el ángulo que está acá va a ser el mismo que el de acá, por un tema de, se lo voy a dejar, yo creo que lo voy a agregar después al PDF, el por qué es, si es que le interesa. Pero el ángulo de acá es igual al de acá por un tema de relación de triángulo o de ángulo, una cosa así, no me acuerdo muy bien la demostración. También tenemos acá, siguiendo la, la normal, que se contrapone a la superficie perpendicular a la misma. Ya, acá importante, ¿hacia dónde se está moviendo la caja B? Por un tema de como el diagrama, nosotros sabemos que o esto va a estar quieto o que esto se va a estar cayendo para allá. Porque no tendría sentido que se vaya recogiendo si es que nadie lo está empujando a la caja como para hacer que esto suba, ¿ya? Suponiendo eso, el movimiento sería así. Por lo tanto, a ver, la aceleración tendría este sentido, ¿ya? Pero de repente hay ejercicios que uno no sabe muy bien si primero se está moviendo o segundo hacia qué lado se está moviendo, ¿ya? Entonces es importante dejarlo claro, así como, mira, yo estoy diciendo que la aceleración o el movimiento ocurre en ese sentido. Y después con el análisis matemático va a tener dos opciones, po, que la aceleración sea un valor positivo, lo que te diría que está de acuerdo con la aceleración que planteaste, o que la aceleración tome un valor negativo, que significaría que la aceleración va en contra de el movimiento que planteaste. ¿Ya? En este caso, por lo que le expliqué, suponemos que la aceleración es en ese sentido. Entonces, Lo la fuerza de fricción se va a encontrar en este lado, porque se tiene que contraponer al movimiento. ¿Se entendió? Se me escucha de corrido, ¿verdad? No se me va pegando. Depende de qué. A veces sí que ya. Mira, si en algún momento se me corta,
eh, y es como una parte importante, me dicen por el chat porque lo voy viendo y lo repito, pues, no tengo problema. Ya. La otra fuerza que actúa sobre B es la misma tensión. Miren, ¿ven? La que estoy poniendo ahí es esta misma tensión. Y como es la misma cuerda, si se dan cuenta, es la misma cuerda acá, la tensión que trabaja acá va a ser la misma que la que está ocurriendo acá. Esas T son iguales, son la misma, literalmente. Ay, ¿dónde quedé? Ya, y por último tengo... No, solo esas fuerzas que están ocurriendo en B. Ya. Entonces tengo la sumatoria en el eje Y, que es cero. Ya se los he explicado, no me quiero enredar mucho. Ya. Eh, 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 Acá es lo que les dije. La sumatoria para el eje Y es cero, entonces las fuerzas que componen el movimiento en el eje Y va a ser la normal y eh, la componente en Y de la fuerza peso, es decir, esta que está acá. Y como les dije antes, sería la magnitud del vector, es decir, esto de acá, por trigonometría, coseno, en este caso, porque estoy midiéndolo con el ángulo de acá. La fuerza peso es este. Acá paso toda esta expresión, la paso para el otro lado, por si acaso. La masa de B es 40, la gravedad es 10 y el coseno de 30 es más o menos 0,86. Y haciendo ese pequeño cálculo, me queda que la fuerza normal va a ser de 344 newtons, porque la fuerza se mide en newtons, ¿ya? Para el eje X, eh, si ocurre una aceleración, un movimiento, porque en ese sentido se está moviendo, pues. Y eso le había explicado. Me da como lata el repetir mucho las cosas, pero tampoco quiero como obviar el tema, ¿ya? Entonces,
quiero que lo tengan en cuenta, ¿ya? Eh, acá tenemos la fuerza peso, que la componente en X está para los valores positivos. Fíjense, fíjense. Entonces, nuestra fuerza peso, su componente en el eje X va a ser positiva, mientras que la tensión va a ser negativa y la fuerza de fricción también es negativa. Y esto debe ser igual a la masa de B por la aceleración, ¿no? Esto de acá es masa de B por E por 0,5 que... epa, vamos a hacerlo bonito. ¿Se entiende mi letra a todo esto? Que tengo un amigo, yo creo que lo conocen, que siempre me lesea porque yo escribo en cursiva, o la mayoría de las veces. Entonces, como que alguno me entiende. Yo digo que yo escribo piola, siempre escribo todo así. Ya. La masa de B es 40, la gravedad es 10, entonces esto es 400 por... Hoy no voy a escribirlo bonito, ¿verdad? Ya. 40 por 10 por el seno de 30 grados menos la tensión menos el mu por... Voy a escribirlo acá mejor. Ya. La fuerza de fricción es ese simbolito griego por la fuerza normal. Ahí sí. Entonces, el numerito griego es 0,15 por la fuerza normal, que ya la sacamos, y la masa de B, que es 40 por la aceleración. Ya. Esto de acá me va a dar 400, esto de acá es 0,5, entonces me queda 200, porque sería los 400 dividido 2, menos la tensión, menos... Oh, me salió uno. 0,15 por 344, que es 51,6, igual a 40 por A. Y de acá nos queda, la resta esa, pues 200 menos 51,6, que es 148,4, igual a 40 veces A. Y si esto lo reordenamos para que quede más bonito, espero que esté quedando más bonito, va a quedar esta expresión de acá. Ya. Y acá ya tenemos dos relaciones, que es esta de acá, que es una relación, y esta de acá. Y si se fijan, tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas,
y que son las mismas, pues. Entonces, vamos a armar un sistemita de ecuaciones que, se los juro, traten de buscarse, o sea, de aprender el tema de resolver sistemas de ecuaciones porque se ven mucho. Siempre terminan apareciendo sistemas de ecuaciones. Entonces, si no lo saben resolver, es momento para aprender. Yo al menos como lo hago, ocupo, no sé ni cómo se llama el método, pero es como, no, es de reducción. Lo que hago es reducir el sistema de ecuaciones a una variable y una ecuación. Entonces, en estos casos es fácil porque estos de acá se deberían sumar y se restan al tiro, o sea, se hacen cero al tiro. Y me queda la suma de las otras cosas, que va a ser menos 80, upa, menos 80a, igual a la suma de estos dos, que es menos 88,4. Y nosotros pasamos dividiendo ese menos 80 al otro lado y nos queda que la aceleración es de 1,1 metro segundo al cuadrado, porque es la unidad de medida de la aceleración. ¿Ya? Entonces, ya sacamos nuestro primer resultado. Uy, se ve feísimo. Vamos bien. Sacamos nuestro primer resultado, que nos pedían que era la aceleración. Y voy a resolver el sistema de ecuaciones, pues. Si, si A vale 1,1, entonces en uno, que es la más simple, va a ser, ah, bueno, pues, no, eso lo, ya, voy a hacerla, resolver acá en uno, más fácil. Ya, miren, si A vale 1,1, entonces yo lo reemplazo en la ecuación uno, que es tensión menos 40 veces la aceleración, igual a 60. La multiplicación me da 44, lo paso sumando al otro lado y me dice que la tensión es de 104 newton. Y ya teniendo estas dos, cumplimos lo que nos pide el ejercicio, que era el encontrar la aceleración de las cajas y la tensión de la cuerda que las unía. ¿Ven? Ese era el ejercicio Beach. ¿Qué tal les pareció? ¿Todo bien? ¿Se comprende? ¿Se perdieron en alguna parte? ¿No tuvieron problemas? Épico. Parece que les gustó.
¿No tienes más dudas para sobre, no sé, alguna parte del ejercicio? Bueno, entonces me imagino que he entendido la explicación y el por qué pasan las cosas. También es importante el entender por qué pasan las cosas. Wow, muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta ese consejo. Ya, si nadie más tiene dudas, lo vamos a dejar hasta acá hoy día, ya es tardecito. Y en la guía que les mandé, aparte de estos 3 ejercicios, habían, bueno, 4, habían más de los mismos temas, de vectores, de MROA y creo que eran 3 o 4 de plano inclinado. También para sacar ejercicios tienen el CHAO, que son, tienen como, es como definiciones más o menos básicas, y ejercicios, como 40 o 60 ejercicios de un puro tema. Entonces, súper bueno para practicar. ¿Ya? ¿Qué otra opción? Pueden ocupar también Gemini como para estudiar, como para que te vaya corrigiendo esas cosas. Yo no lo he ocupado porque es como muy nuevo para mí. Me pilló la tecnología, pero eso. Espero que ya no tengan dudas. Si no tienen más dudas, ya los libero, pueden irse. Espero que les haya gustado todo esto. Les haya gustado. Eh, de nada, no me digan Maximiliano, por favor. Lo siento muy formal. Tampoco. Ya. Eh, adiós a todos. Que, que les vaya bien en la prueba. Que ahora descansen bien. Aprovechen el domingo para descansar. Y eso. Adiós a todos. Eh, el Matt estaba grabando, se supone, y va a subir el video a YouTube y van a tener la ayudantía para que la sigan viendo.